en 678. Deporte para todos. Todos contentos, menos los que te jedi. Hubo momentos que nos han permitido llegar a un acuerdo como el que hoy estamos firmando. A ese fútbol para todos ahora se suma este deporte para todos los argentinos. Un clásico del macrismo. Echarle la culpa a otro. No hay soluciones mágicas acá. Acá hay que hacer las obras. En la zona de Belgrano es otra obra que hay que encarar, que es la de las cuencas de los arroyos Vega y Medrano. Esta obra, conseguimos la plata, hicimos la licitación, se adjudicó la licitación, necesitamos que el Banco Central la apruebe. Estamos hace meses lidiando con eso. Página 12. El gobierno de Macri acusa al Banco Central por la demora de una obra contra las inundaciones. Esa costumbre de culpar a la nación. Funcionarios macristas se quejaron por la tardanza en avalar un crédito externo para obras en los arroyos Vega y Medrano. Desde el Central replican que es la ciudad la que está en falta, ya que no presentó las garantías para el crédito. La Corpo a la Opo la reta. El desánimo de Julio Blanc. Clarín, por Julio Blanc. Cristina va afinando la puntería mientras la oposición no arranca. La radio ataca. Majul entre dos amores. Sanz y Macri. Comento qué se dice en el ámbito político. Sanz, si ganase la interna, sería el presidente de los argentinos. Porque es sólido, porque tiene propuestas, está por encima de la media del político argentino. ¿Con quién habló? Habla Marcelo de Escalada. Y la verdad que un poco enojado. ¿Con quién? Realmente con vos, porque El mundo. parece que no estás faltando a la verdad. Sí. Porque estás vendiendo un candidato político. ¿Vendiendo? ¿Qué hizo? ¿Vendiendo? ¿Te parece que no lo estás vendiendo? Parece que va nombrando un candidato en cada medio, ¿no? En la red dice Sanz, en La Nación dice Macri. Un apoyo que resta. Barrio Nuevo al profe. Acabamos de cerrar en Santa Fe, con Miguel del Cel. Ahora lo vamos a hablar con él. Que es un fenómeno, es el Lole, es el segundo Lole del fenómeno. Juan Pablo Barsky, un brillante analista de medios. Vuelve la tensión con Estados Unidos por un planteo de Tillaman, titula La Nación. ¿Y cómo titula Clarín? Vuelve la tensión con Estados Unidos por el avión requisado. Se pusieron de acuerdo. Hola. Sí, ¿cómo va? Bien. Vamos con Vuelve la tensión. Dale, dale. Esta parte va a salir en 678 y la de Tiempo Argentino que publica bajo mención violenta, lo de Macri, no. Tiempo Argentino. Un funcionario pro decretó la muerte de la escuela pública. Carlos Pirovano. Es para decir quién. Es como si lo dijera cualquiera de nosotros. Este es un título bajo moción violenta. Esta parte va a salir en 678 y la de Tiempo Argentino que publica bajo mención violenta, lo de Macri, no. Con edificantes matices, todas las voces, todas del mismo lado. Perfil, entrevista a Agustín Pichot. Con el modelo de gobernar de los Kirchner cambiaron muchas cosas para bien en el país. Hubo muchos aspectos positivos que a su vez generaron varias fracturas en nuestro pueblo, ya que nuestra idiosincrasia pasa por criticar en vez de ver el lado positivo. Otro día de formidables noticias. 1. Fábricas recuperadas. Ya son 240. Tiempo Argentino. Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, hoy existen unas 240 empresas gestionadas por 25.000 trabajadores aproximadamente. 2. Gravísima crisis griega revaloriza rumbo aquí elegido. Incidentes en Grecia, huelga general. Los principales sindicatos griegos han convocado para hoy una huelga general de 24 horas que amenaza con paralizar el país en una nueva muestra del pulso entre los sindicatos y gobierno por la dura política de ahorro para reducir
la enorme deuda del país. María Inés Capri es titular de la Asociación de Argentinos que viven en Grecia. ¿Se menciona, María Inés, la crisis de 2001 en la Argentina? Hace rato, ya desde hace un año, que en Grecia se comentaba en la radio, en la televisión, en el taxi, en todas partes, y vamos a terminar siendo como Argentina, y vamos a terminar como Argentina. Y mucha gente pregunta hoy en día a los argentinos, ¿ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? Claro. ¿Cómo la vivieron? O sea, te preguntan como si no tuviera la vacuna para salir, digamos, de la gripe. 3. Una 678 eterna la está rompiendo. Esta es una nota que salió en una página que se llama elimpulso.com y dice: enamorarse es como una droga adictiva que puede aliviar el dolor. Algo que se dieron cuenta con este estudio es que, digamos, donde aparece el amor en el cerebro no es donde aparece el deseo sexual. O sea, se gastaron toda esa guita para darse cuenta que era ya ni amor. Lo que pasa es que esté comprobado científicamente es un gran alivio. Porque si no pensás que te pasa solo. No ves, yo no quiero tener relaciones, pero te amo. Posta. Está en esta parte de mi cerebro. 4. Superávits gemelos. Nuevamente, enero da un número importante en cuanto al superávit que logra el gobierno, es decir, 32.000 millones de ingresos contra 30.000 de gastos. Para el que pregunta, ¿por qué es importante que haya un superávit fiscal en la República Argentina? ¿Qué se hace con esa plata? Es uno de los factores por los cuales, primero, el gobierno no está obligado a tomar deuda. Argentina no solo está saliendo del default, sino que además no está tomando deuda nueva. Mientras mantenga el superávit fiscal, quiere decir que no va a necesitar pedir plata prestada. 5. Turistas por doquier. Balnearios de la costa atlántica recibieron a más de 7,5 millones de turistas entre diciembre y la primera quincena de febrero, lo que representa un incremento del 10% respecto a lo ocurrido en los últimos 3 años. Arranca 678. Exquisito encolumnamiento numérico que trastorna cada día a más subconscientes. Mi padre, desde que yo tengo uso de razón, hacía política. Cuando yo era más chico, 6, 7 años, 8. Ah, me olvidaba. El pasito del indio que a continuación veremos. ¿No sintetiza la belleza de este mundo? Por ahí algunos jugando a que el viaje de los redondos se termina. Está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran. Bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Feliz cumpleaños, Muchísimas gracias, muchas gracias. Aplauso, cumpleaños. Muchas gracias al equipo. Miércoles, bueno. Muchas gracias a ustedes también. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Eduardo Rinesi. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Eduardo es rector de la Universidad Nacional General Sarmiento, es politólogo egresado de la Universidad de Ciencia Política de la Universidad de Rosario, ¿no es cierto? También están con nosotros dos grandes deportistas. Por un lado la señora La Tigresa Acuña, ¿cómo te va? Tigresa, ¿cómo te va? Campeona mundial de boxeo, obviamente, y concejala también en el partido bonaerense de 3 de febrero. Y está también con nosotros el señor Camoa Espino, la hora, ¿cómo te va? Bienvenido, intendente de la ciudad de Corrientes y también medallista olímpico, así es. Vamos a arrancar con el primer tema que obviamente tiene que ver con el deporte, en este caso con el anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre deportes para todos. Casi todos los canales estuvieron reflejando esto, menos uno, y también casi todos los diarios también menos uno. Vemos el informe.
Deporte para todos. Todos contentos, menos los que te jedi. Todos los canales de noticias transmitieron el importantísimo anuncio de hoy en el contexto de una emotiva, distendida y divertida ceremonia. Todos menos uno. Adivinaste, el que te jedi. Son muchos y muchas también las que están acompañándonos, entrenadores importantes, señores empresarios que han firmado este importante acuerdo, no con el gobierno nacional, sino con el pueblo argentino. Este es un acuerdo donde el gobierno viabiliza un derecho que merecía nuestro pueblo y que era poder acceder gratuitamente por la televisión abierta a ver eventos que hacen a la cultura popular, al amor y a la pasión, al amor y la pasión de los argentinos. Así que no somos un vehículo, en realidad, del gobierno para poder llegar a esto. Y tampoco se me escapa que hubo momentos que nos han permitido llegar a un acuerdo como el que hoy estamos firmando. A ese fútbol para todos ahora se suma este deporte para todos los argentinos. Bueno, estamos en vivo ahí con nuestro móvil y comienza a hablar el técnico de Boca, Julio César Falcioni. Tenemos 7 minutos, así que... ESPN, por ejemplo, le va a dar las grandes finales que tenga de tenis cuando juega un argentino, se las va a dar a la televisión pública, a la televisión abierta, a los Pumas, etcétera, están todos, ¿eh? Es muy pero muy valioso lo que se está anunciando, porque esto no es solamente la ley y hacerla valer, esto es haber convencido a los jerarcas, a ESPN, debe estar seguramente hasta TIC, debe estar ahí, porque TIC tiene derechos de muchas cosas que también serán ofrecidas gratuitamente. No solamente basta con la decisión de una presidenta, hay que tener funcionarios que abajo tengan y pongan lo que pone una presidenta para que las cosas se lleven a cabo. Y el compromiso de Gabriel con la ley de medios excedía largamente su responsabilidad institucional o el mandato que le había dado una presidenta para inscribirse decididamente en el compromiso personal y político de toda su vida dedicado a eso, y la verdad que yo quiero felicitarlo porque parte de esto se lo debemos a él. La Nación. Ley de medios o ley de fines políticos. Lamentablemente, el presidente del organismo de aplicación de la ley, Gabriel Mariotto, se comporta como un emperador de la antigua Roma, quien con un movimiento de pulgar decide que unas personas ingresen anárquica e ilícitamente a ocupar el espectro. Por un lado, el gobierno que dice, está bien la ley, pero si lo podemos convencer, mejor. Entonces la ley y convencerlos, pero también del otro lado, gente que dice, mira, vamos a meter medidas cautelares, vamos a pelear, nos vamos a enfrentar, y al final vamos a quedar mal frente a la gente, porque acá lo que importa es ser verdaderamente un poco más distributivos en estos temas. ¿Quién puede estar en desacuerdo con este avance formidable? Jóvenes boxeadoras, veo tenistas, jóvenes, actuales, otros que son la gloria, que marcaron el inicio. Ahora me sigue, mañana dicen, esta lo trató de viejo a Vilas. Nada, Guillermo, nada. Muchas gracias por acompañarnos también. Lo veo a Camau, también nuestra medalla de oro, a la Tigresa, lo veo a Agustín Pichot, lo veo a Toledo, a Brian Toledo, nuestro Brian Toledo, realmente un ejemplo. A David Nalbadian, no sé si vino la peso pluma que ganó el otro día cuando estuvo con nosotras, en el que la vi pelear con una pollerita rosa muy linda, el otro día que ganó el campeonato, porque me dijo, peleó el sábado, mirame, la miré y ganó. ¿Cómo es el nombre? Jessica. Bueno, no la veo a Jessica ahora, pero veo a otra de las campeonas, 8 mujeres boxeadoras, campeonas mundiales tiene la Argentina. Lo veo al Chapa Reategui. Ahora la mamá se va a enojar porque yo digo el Chapa y la mamá se enoja. Me dicen, después cuando yo le digo esto, dice, decile a la presidenta que vos tenés nombre, que no te llama. Es el entrenador de las Leonas, también un aplauso para las Leonas. Curuchet,
nuestra medalla de oro olímpica. Y bueno, realmente siento que Vilar, te veo, no, estás Bilardo, ¿no? Y mi mamá me mata hoy, si querés que te nombre, ¿viste? Mi mamá me está escuchando, te mata. Lo nombraste a Bilardo, que es de estudiante, me va a decir, bueno, mamá, soy la presidenta, está para estudiantes, para gimnasia. Si una noticia se puede medir en función de la cantidad de personas a las que atañe, atacando los intereses de sectores privilegiados que se quedan con todo para su provecho, esto es algo extraordinariamente valioso para millones de personas que de otra forma están afuera de toda posibilidad de vivir los deportes que lo involucran en tanto argentino. Me parece algo realmente muy importante y juzgo que es de las noticias más valiosas de esta jornada. Creo que estamos dando un paso de avanzada, de vanguardia, y cuando el otro día leía en la información que en Europa, la Unión Europea ha tomado también la decisión que nosotros tomamos en cuanto a fútbol para todos. Al igual que en la televisión argentina, pasó lo mismo en Inglaterra porque un tribunal europeo decretó la libertad para que los partidos sean transmitidos por televisión abierta. Inglaterra ahora tiene fútbol para todos. Y la ha tomado después de la Argentina, sobre todo siempre que nos ponen como ejemplo lo que pasa en Europa, lo que pasa en otros lugares. Bueno, estas cosas que suceden ahora en Europa, primero pasaron en la Argentina. Como cierre del informe, noten que La Nación de hoy, como única cobertura del tema, publica un intento de humorada. La Nación. Hoy la presidenta anunciará deporte para todos. El Estado manejará el básquet, el rugby, el tenis, el fútbol de primera, el fútbol del ascenso. ¿Por qué aman el deporte? No, porque les vamos a terminar pasando el candombe hasta en el fulbito de la PlayStation. ¿Cómo? ¿Y el principal deporte nacional? ¿Echarle la culpa al otro? Firmado por Nick. Observen que como remate un gato se refiere al supuesto deporte nacional de echarle la culpa al otro. ¿Acaso el humorista del establishment está lanzando sus cómicos dardos en dirección a Macri? ¿Cómo? ¿Y el principal deporte nacional? ¿Echarle la culpa al otro? Bueno, muy bien. Marcela, te veíamos en el acto de hoy en Casa del Gobierno. Contanos un poco qué es lo que sentís, qué es lo que pensaste cuando estabas escuchando. Bueno, la verdad que el convenio que se ha firmado hoy realmente fue extraordinario, ¿no? Más allá de las palabras de Víctor Hugo, formidable. Creo que también podríamos decir que fue esto, no solo para los deportistas, sino que también para todos los argentinos, ¿no? ¿Por qué digo los deportistas? Porque los deportistas en cierta manera estuvimos monopolizado de alguna u otra manera porque nuestros eventos deportivos eran transmitidos solo y únicamente por cable, lamentablemente sin poder llegar a todos los argentinos y en especial, y te hablo justamente del boxeo, que son gente, las que más siguen el boxeo son gente muy humildes y lamentablemente a veces no tienen la posibilidad de poder pagar un cable para poder disfrutar de los eventos deportivos de los cuales la presidenta hoy destacaba que es un derecho, ¿no? Que realmente tendríamos que tener los argentinos y realmente Cristina lo ha hecho. Pero otra cosa que por ahí no se tiene en cuenta es que más allá de que ahora cualquier persona va a poder disfrutar de cualquier evento deportivo en su casa, lo más importante es que ahora esos eventos deportivos van a ser compartidos por la familia, ¿no? Que lamentablemente a veces, por no poder compartir en la comodidad de su hogar, tienen que trasladarse a casa de amigos o a un restaurante, un bar, algo por el estilo, ¿no? Entonces, hoy en día, y creo que eso hay que destacarlo profundamente, poder compartir nuevamente esos momentos en familia, compartiendo obviamente un evento deportivo, creo que es realmente muy bueno. A ver, Carlos. Sí, un poco lo que transmite la Tigresa y un poco lo que hoy los deportistas que estábamos ahí presentes en el acto lo vivíamos. La posibilidad, por dos lugares. Uno, por lo que significa el poder compartir en familia y como recién lo expresaba,
deportes que por ahí no son tan populares y que necesitan la promoción de un deportista que viene luchando, y lo hemos vivido, los deportes por ahí no tradicional o no tan popular, que hoy permite a través de esto estar en la televisión. Eso también acompaña a la posibilidad que hoy tienen, que teníamos y que se tiene del gobierno nacional, que acompaña al deporte en general, y por otro lado la posibilidad de también salir a buscar recursos a través de lo privado. Y la pantalla eso lo da, ¿no es cierto? Entonces, tiene eso de positivo, tiene también lo más positivo, esta posibilidad de que en la familia se pueda compartir el deporte, y que cuando uno vive y está lejos, la posibilidad de sentir que sus seres queridos van a tener la posibilidad de acompañarlo y ver lo que se está viviendo y revalorizar lo que es el deporte. El deporte tiene unos valores enormes, y que esto permite que pueda transmitirse a toda la sociedad, tanto los deportes populares como los deportes que no son tan populares, y que Argentina tiene excelentes deportistas que luchan y son un ejemplo de vida para muchos argentinos. Dentro de los no populares que ustedes están mencionando están, por ejemplo, los deportes olímpicos, los panamericanos van a ser televisados, está el box, que también y otros tiene deportes y otros deportistas que van a empezar a ser conocidos, que es lo que decía, claro. Kamau, porque hay deportes que no se le conoce a los deportistas, pero porque no se los ve en la pantalla. A veces se lo ven unas fotitos, ¿no? Sí. Y si es que logran algo... Sí, no se le conoce la destreza, no se los conoce haciendo el deporte, digamos. ¿no? Y creo que a través de la televisión, y ahora teniendo en claro que cada vez que participe un argentino va a estar ahí la televisión pública, realmente creo que eso también es fundamental. Eduardo, ¿te parece que vamos a quedar todos estupidizados frente a la tele, digamos, mirando deportes? ¿Cómo ves? No, por el contrario. A mí lo que me parece... pero está interesante tu pregunta, porque parte de las objeciones o parte de las respuestas que escuchábamos iban en ese sentido, ¿no? El Estado quiere manejar, se comporta como un emperador romano, quiere imponer. A mí lo que me parece interesante es advertir hasta qué punto la intervención efectiva del Estado, lejos de actuar, en este caso como en tantos otros, como un límite o una restricción para la libertad, actúa como condición de la libertad y de la ampliación de derechos. Una de las presentaciones de la noticia que escuchábamos, no me acuerdo si la de Víctor Hugo, decía un aumento de la libertad. Y eso me parece interesante, no contraponer la figura del Estado, que en la tradición liberal aparece siempre como lo que amenaza las libertades, no contraponer Estado a libertad, sino poner al Estado como lo que garantiza la libertad. Exacto. En este caso me parece que es un ejemplo muy evidente. Y además de una manera un poco rara, ¿no? Porque hubo acuerdo de los empresarios, o sea, la experiencia que había era lo que ocurrió el año pasado con el fútbol para todos, y en este caso los empresarios, tengo aquí la lista, es TIC Sport, Fox, ESPN, las grandes cadenas que transmiten los eventos deportivos están de acuerdo con esta situación. Sí, a mí me parece realmente lo interesante es eso, la democratización, la posibilidad de que todos tengan acceso a deportistas de distintas disciplinas, distintos niveles, y que todos lo puedan hacer. Me parece también que el Estado, por eso justamente, porque es para todos, se tiene que cuidar en ciertas cosas. A mí me parece que el haber pasado, después lo modificaron, pero que al principio del campeonato de clausura de fútbol, el haber pasado el candombe nunca menos en la apertura y en los entretiempos, fue un exceso. La verdad que creo que si es fútbol para todos, bueno, el expresidente fue el expresidente de los argentinos, pero es obviamente una mirada desde el oficialismo que excluye. Me parece que ese no es el patrón que se debería seguir. Ese no es inclusivo, lo habíamos hablado mucho acá también, fuera de cámara, probablemente también, que no es una medida inclusiva, sino que es exclusiva. Se podría haber pasado una vez y no había pasado nada, pero me parece que fue un exceso, fue un error que se corrigió. Y ahí se dio el argumento de que el torneo se llamaba Néstor Kirchner. Está bien, pero tal vez fue un exceso pasarlo. Si vos viste 3 partidos un domingo, escuchaste 6 veces el candombe, me parece tal vez un exceso, pero también creo que es una función de la televisión pública también, no ir detrás del rating, porque si fuéramos, y esto incluye a todos los deportes, porque si no, los canales de aire, obvio, solo quieren transmitir Boca River y nada más, porque lo que da rating, porque está bien, pues es un negocio, la televisión es un negocio. La función de un canal del Estado es que sea inclusiva para todos, y si algún deporte o algo no va a explotar del rating, pero igual hay una determinada cantidad de gente que le interesa, la representa, la termina representando, porque vos podés tener la alternativa y deberías, y está bien que así sea, la alternativa de ver el deporte que te no es solamente un negocio el deporte, exactamente. Exactamente, no para un canal estatal
estatal, sí para un canal privado y no tengo nada contra eso. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hemos hablado durante los últimos días sobre la conducta de algunos periodistas en el momento de hacer preguntas. Encontrábamos nosotros cierto tono de reproche. A esta situación que hemos visto se le suma en este caso una editorial de Julio Blanc en el diario Clarín en la misma línea. Lo vemos. La Corpo a la Opo la reta. Y vaya si Rodríguez formará parte del informe. De arranque, veamos el discurso de Cristina de anoche y la distorsión magnetista. Cuando me dicen fuerza, Cristina, les aseguro que tengo toda la fuerza del mundo. Necesitamos imperiosamente los argentinos, de norte a sur y del sur al norte, hombres y mujeres comprometidos que se jueguen en serio como nos hemos jugado. Quien fue mi compañero durante 35 años y la que les habla, que nos hemos jugado. Confío mucho en la fuerza de los jóvenes, confío mucho en la entereza de mis compañeras de género, confío mucho en los hombres que han luchado por pelear y conseguir su trabajo, como estos hombres de esta fábrica recuperada. Pero también les pido que me ayuden, porque yo sola no puedo. Necesito hombres y mujeres que también estén compenetrados con esta idea de país. Página 12. Tengo toda la fuerza del mundo. Clarín. La presidenta en Catamarca. Ayúdenme. Sola no puedo. Pero también les pido que me ayuden, porque yo sola no puedo. Necesito hombres y mujeres que también estén compenetrados con esta idea de país. Lo cierto es que la OPO anda deshilachada y en sintonía con el fuerte tirón de orejas y las burlas de la semana pasada. En su editorial de hoy, Julio Blanc casi parecería querer formar parte de la sección de 678, todas las voces todas del mismo lado. Hay un nuevo candidato. No en Buenos Aires. No en la provincia de Buenos Aires. No. ¿A dónde? Santa Fe. Reutemann. No precisamente. No precisamente. A ver, estuve Miguel del Cel. ¿De Midachi? No, candidato político, no. Pero es el va a actuar allá. ¿Es el de Midachi? Es el del PRO, de Mauricio Macri. Hoy lo presentaron. Un poquito de alegría. Ahí está, tenía razón, mire. Ahí está. ¿Cómo aplaude del Cel? Qué contento está. Midachi, candidato. Miguel del Cel competirá por la gobernación de Santa Fe. En el mundo árabe. Macri va a ser presidente ganándole a Cristina Kirchner. Pero lo mismo va a pasar en la capital. Mucho. Macri va a ser presidente ganándole a Cristina Kirchner. Sí, por supuesto. Para los días que corren, hoy estamos a 20 de febrero por ahí, es una audacia. Macri va a ser presidente ganándole a Cristina Kirchner. Sí, por supuesto. Es una audacia. El modelo kirchnerista está agotado para los argentinos. Después de 7 años, el kirchnerismo deja al país en una peor situación de la que lo recibió. ¿Qué sé yo? Si te lo dice, qué sé yo. La oposición, a mi modo de ver, no sé vos qué pensarás, Eduardo, está un poquito desmañada todavía. No sea qué cosa que cuando empiecen a correr, la presidenta lleve 2 vueltas de ventaja, ¿no? Sea un poco tarde. Sí. No sea qué cosa que cuando empiecen a correr, la presidenta lleve 2 vueltas de ventaja, ¿no? Sea un poco tarde. Sí. Clarín, por Julio Blanc. Cristina va afinando la puntería mientras la oposición no arranca. Por cierto, los opositores deben esperar 60 días más para empezar a definir sus candidaturas y construir el andamiaje que la sostenga. Mientras Cristina, que le lleva un par de vueltas de ventaja, ya trabaja en los primeros ajustes de su estrategia. Los que entienden del tema dicen que todavía es temprano para tomarse demasiado en serio las encuestas electorales, pero todas ellas, sean las que tan generosamente paga el gobierno o las que hacen su negocio con la oposición, coinciden en que Cristina va adelante y sus perseguidores están tan lejos que parece una misión gigantesca tratar de achicar esa diferencia. Con respecto al vapuleado profe, ayer volvió a confundir una palmadita en la espalda con apoyo político.
Aparentemente, no sé, Lole mucho no le gustó tu candidatura, por eso lo criticó a Mauricio Macri. No, al contrario, Lole está muy contento de que participe, lo escuché en el programa de Paulino Rodríguez la otra noche. ¿Va a apoyar a Del Cel en la candidatura a gobernador? La verdad que Miguel Del Cel va a competir con el PRO, diríamos, en las primarias. Diríamos que yo estoy dentro del justicialismo, así que no me parece correcto esa expresión. Lole está muy contento de que participe, lo escuché en el programa de Paulino Rodríguez la otra noche. Diríamos que yo estoy dentro del justicialismo, así que no me parece correcto esa expresión. Como cierre y esta sí a favor de Del Cel, anoche recibió el sólido apoyo de un cuadrazo dualdista. La alianza con Macri, que Dualde estaría trabajando, no le gusta. En estos momentos me encanta, no que no me guste, me encanta. Acabamos de cerrar en Santa Fe con Miguel Del Cel. Ahora lo vamos a hablar con él. Que es un fenómeno, es el Lole, es el segundo Lole del fenómeno. Muy bien. Bueno, a ver, Eduardo, quiero preguntarte si coincidís un poco con la idea de que, digamos, la prensa pasó de un apoyo a la oposición a una situación más de presión sobre la oposición. Sí, me parece que la constatación de lo que es más o menos evidente, que van perdiendo por 2 vueltas, ¿no? Y eso me parece que es obvio también para ellos. Me interesó la primera parte, la parte del discurso, por cierto, interesante, conmovedor, de Cristina de anoche, y las presentaciones en los 2 diarios, porque la verdad es que el título de Clarín es mucho mejor que el de Página. Es mucho más interesante la frase "sola no puedo" que la frase "tengo toda la fuerza del mundo". Es mucho mejor y es mucho más democrática. ¿Por qué? A ver. Porque me parece que es una convocatoria a la participación, es una convocatoria a incorporar a la ciudadanía, al pueblo, a una tarea que la presidenta concibe como una gesta, que debe ser colectiva, mientras que la otra, que uno entiende perfectamente y hasta que resulta conmovedora por la situación, pero no es interesante tener una presidenta que tenga toda la fuerza del mundo. Es interesante tener una presidenta que, teniendo toda la fuerza del mundo, dice: sola no puedo, necesito la participación de todo el mundo. Esa frase yo se la había escuchado a la presidenta en ocasión de las discusiones sobre la 125, en un acto muy importante en la Plaza de Mayo. Y siempre me pareció una de las frases más importantes que dijo en todo su mandato Cristina Fernández. Sola no puedo. Me parece que ese es el núcleo de una concepción democrática de la política. Lo otro es algo que todos valoramos, porque además sabemos que es verdad, que tiene una fuerza impresionante. Pero me parece que la admisión, el reconocimiento y hasta la celebración de que con eso no alcanza, me parece que es mucho más interesante. Yo estaba pensando cuando vi el mismo titular, a mí también me pareció interesante, por supuesto que políticamente es una frase muy rica, digamos, y muy interesante para el funcionamiento de la democracia, pero está significada muchas veces, de acuerdo al medio que la publique, como un gesto de debilidad, que es también una de las intenciones muy importantes que hubo después del fallecimiento de Néstor Kirchner, es decir, trabajar, digamos, la debilidad de la presidenta como una de las características de lo que viene de acá en adelante. No sé cómo lo ves vos, Camau, a ver. Primero, claro, ella dice hombres y mujeres comprometidos. Eso significa que quienes quieren transformar y seguir este modelo de país, necesitamos el acompañamiento y la inclusión de todo, y eso es lo que ella expresa. Hay sectores que tratan de la información modificada y una realidad que no pueden tapar. Las encuestas y en la calle, quien camina, quien está en contacto con la gente ya no se come eso que tratan de modificar la realidad. Y la realidad hoy, los argentinos están convencidos y ven un montón de cosas que se taparon en el pasado y que hoy ya no se pueden tapar más, porque era decisiones de la presidenta, del trabajo que se viene haciendo. Eso se lo ve y se lo vive en la calle. Así que como intendente y como comprometido con el gobierno nacional, pueden seguir trabajando de la manera que quiere, tratar de modificar la información, pero quienes trabajamos, quienes estamos en contacto con la gente, podemos tener la tranquilidad que el pueblo argentino hoy entiende y está comprometido. Y entiende cuando una presidenta llama y convoca a todos, porque necesitamos el compromiso y el trabajo en conjunto
para seguir fortaleciendo este modelo de país y transformar nuestra querida patria. Y sin el compromiso y el acompañamiento de todos es muy difícil transformar. A ver, Orlando. Es interesante cómo en el lenguaje, la interpretación que estuvieron dando, sola, sin su ayuda, no puedo, que puede ser tomado desde un punto de vista de debilidad, como expresaste vos, o desde un punto de vista de unificación, de democratización, de convocatoria. Creo que cada uno la toma desde el lugar en que quiere, y a mí me da la impresión de que el temor no es la palabra temor. Se sienten damnificados muchos analistas políticos por la vocación ciudadana a creerle a la presidenta. La palabra creer, que parece nada más que emocional o si querés religiosa, es una palabra muy importante. A mí me gusta que la gente crea en mí, en lo que yo digo, en lo que expreso, y que crea en los que estamos acá, en lo que expresamos. Es una creencia de fe, de confianza en la palabra. Y creo que está perdiendo el desafío de la palabra a la oposición. De ahí deriva que cuando la presidenta convoca, ya ha convocado. No se convoca desde la soledad, se convoca desde el acompañamiento. Ningún solo pide ayuda, salvo implorando o rogando. Cuando la presidenta está pidiendo esa ayuda, está pidiéndola desde el lugar que se siente acompañada por todos esos que están ahí y todos los que están allá, por el pueblo. A ver, Nora. No, bueno, yo con respecto a esto me pareció muy interesante este debate. Yo me quedé en realidad con la imagen de Del Cel interpretando, no escuchando lo que se dice sobre él, esta capacidad que tienen para negar lo que sucede, ¿no? En función de lo que quieren que se sepa o que se diga y se repite. Y por otro lado, los apoyos que va logrando Del Cel. La verdad que te apoye Barrio Nuevo, parece que es clarísimo cuál es la renovación que implica eso. A mí ¿no? me trae un problema, la verdad, porque no cabe. Ayer yo escuché largamente el reportaje del CEL que estaba con los Midachi, digamos, y se lo ve como un tipo honesto, digamos, que quiere trabajar por su provincia, tiene como un manual de buenas intenciones, digamos, que eso, obviamente, hoy en política a mí me parece una cosa destacable. Y lo que no se entiende en la oposición todavía es que quieren hacer creer a la gente, porque aparentemente ellos viven en una burbuja, que está todo mal, que nada está bueno, que nada se progresó, y la verdad que creo que esa frase ya está quemada, porque la gente no le cree más, justamente por lo que se está viviendo, ¿no? Los progresos, la asignación universal, el acto de ayer, las fábricas recuperadas, el tema de los colegios, hay un montón de programas infinitos, sabidos y por haber, que justamente baja la nación para las provincias, y creo que eso es fundamental, ¿no? Y la verdad que creo que esa frase de que está todo mal, de la que decía de Narváez, realmente sí, pero está no quemada. Es la que recoge Del Cel, eso es interesante, porque ahí hay una modificación muy interesante también de parte, por lo menos de una parte de la política de derecha en Argentina, que convoca un personaje, vamos a decir, fresco, en términos políticos, fresco. Sí, pero esa frescura es, digamos, es verdad que no hay que descalificar a aquellos que no vengan de la política, porque muchos de los que vienen de la política, la verdad que se descalifican solos, me parece. Pero creo que acá hay un nivel de improvisación que vos decís, gobernar una provincia realmente es algo muy serio, y vos no podés decir solo le quiero dar alegría a la gente, o el chango Coria, no sé cómo se llama Coria, el mago Coria me llamó para felicitarme. La verdad es que me parece una pobreza muy importante. Y después que Luis Barrio Nuevo diga, bueno, ya cerramos un acuerdo en Santa Fe, digamos, pensemos que de dónde viene el PRO. El PRO supuestamente era la renovación, la nueva política, las caras nuevas. Digamos, si esto es, por un lado tenés un personaje notorio como Del Cel, que tiene cero equipo, porque ¿con quién se presenta? Con los Midachi. Yo la verdad que bárbaro, la gente que lo quiere a los Midachi me parece espectacular, pero sinceramente me parece como muy poco para pensar en un recambio político serio. Por supuesto que sí. Por un lado. Y por otro te apoya Luis Barrio Nuevo, que garantiza el no cambio, digamos. Que garantiza absolutamente que no cambien nada por las dudas. ¿Entendés? Entonces, pues, ahí hay como realmente, si esto es una alternativa, hay que pensar mucho. Bueno, yo creo que hace bien, digamos, esta incursión, intromisión, si queremos, en la política, o inclusión nueva, lo que puede ocurrir.
Primero porque pertenece al movimiento al que yo no voy a votar, por lo cual a mí me alegra que el rival compre malos jugadores. Es un problema de ellos, no nuestro. Nosotros tenemos que jugar con los mejores jugadores. Lo otro que se me ocurre es que le hace bien a la sociedad. Porque cuando la sociedad tiene, iba a decir surtido, eclecticismo, variedad, tiene la opción de elegir. Y vamos a saber si estos actores sociales que se están movilizando detrás de este proyecto, para no decir el gobierno, que parecería muy unitario eso, del proyecto, a lo mejor frente a esta elección van a probar que esa observación crítica que vos hacés, basada en los hechos naturalmente, es justa, y van a creer en lo que tienen que creer. Y eso se va a ver en las elecciones. Toda especulación en este momento es inútil, me parece. Está clarísimo. Vamos a cambiar el tema. Pasamos a las inundaciones, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, no en la ciudad de Santa Fe. Tiene que ver con que 678, un camarógrafo y un periodista de 678 estuvieron haciendo algunas preguntas a los comerciantes afectados por las inundaciones del fin de semana. Fíjense también en este informe unas curiosas palabras del Rodríguez Larreta sobre el tema. Lo vemos. Macri, la excusa como forma de gobierno. Tras las últimas inundaciones, el macrismo a través de Rodríguez Larreta retomó el recurso de echarle la culpa a otro. Cuando la ciudad se inunda, algo tiene que cambiar. En la Argentina de la esperanza, los porteños votamos el cambio. Mauricio Macri, jefe de gobierno. Nos vamos ahora al barrio de Belgrano, una de las zonas más perjudicadas por el temporal desatado el sábado último. Todavía hay inconvenientes y locales inundados. ¿Qué pasó con su local? Mi local, como nunca en la vida, yo he sufrido muchas inundaciones, pero esta nos devastó. Es decir, 4 metros inundó totalmente el sótano. Esta es la marca del agua, ¿ves? Hasta acá llegó. ¿El agua llegó hasta ahí? Sí, 50 centímetros. Fíjate que el piso, totalmente el piso lo sacaron, había... Todo, sí, porque quedó flotando el piso, se levantó todo. La pérdida fue total. El agua llegó hasta el techo, o sea que recuperar no se puede recuperar casi nada. Hace 3 años te dijimos que el problema de las inundaciones requería de un plan a largo plazo. Pero tenemos que pedirte un poquito más de paciencia. Paciencia se tiene siempre, pero es una paciencia que no se termina porque no hay soluciones específicas. No es que hay algo que se está gestionando como para que no vuelva a pasar. Esto todos los años pasa lo mismo, todos los años se pierde cosas y nadie se hace responsable, porque las inundaciones pasadas todavía no se cobró la indemnización. A partir de mañana mismo la gente ya se puede presentar a pedir el subsidio que la ciudad otorga para los afectados por la inundación. ¿Conoce algún comerciante, algún vecino que haya recibido un subsidio por inundaciones anteriores? Recién me comentaron los chicos de enfrente que a la vuelta hay una señora del kiosco que recibió ayer o antes de ayer la carta en donde le reconocían una deuda por el año pasado de 300 pesos. Ella pidió algo de 5.000, un número así. No sé si voy a poder seguir trabajando. El gobierno no se hace cargo porque quieren dar un subsidio de 5.000 pesos. Yo perdí más de 100.000 pesos. Es decir, mi vida, acá adentro es mi vida. Hoy tuve que tirar bolsas y bolsas de cajas y los zapatos no me sirven más. Yo los recojo porque uno, no sabe qué va a hacer con eso. Algo tengo que hacer, pero esto es mi vida y no sé ni cómo voy a seguir. Y no te consideran, eso es lo peor. Porque si vos decís, lo contemplan, vino alguien, vino a ver qué me pasó, no les importa. No hay soluciones mágicas acá. Acá hay que hacer las obras. En la zona de Belgrano es otra obra que hay que encarar, que es la de las cuencas de los arroyos Vega y Medrano. Nosotros lo aprobó la legislatura, licitamos la obra, conseguimos un crédito bastante beneficioso de Brasil, se necesita una aprobación del Banco Central para tomar el crédito. Pero dimos todos los pasos. La obra más grande ya se está haciendo. Esta obra, conseguimos la plata, hicimos la licitación, se adjudicó la licitación, necesitamos que el Banco Central la apruebe. Estamos hace meses lidiando con eso. Página 12. El gobierno de Macri acusa al Banco Central por la demora de una obra contra las inundaciones. Esa costumbre de culpar a la nación. Funcionarios macristas se quejaron por la tardanza en avalar un crédito externo para obras en los arroyos Vega y Medrano.
Desde el Central replican que es la ciudad la que está en falta, ya que no presentó las garantías para el crédito. ¿Qué nos dice la gente del Banco Central? La ciudad tiene que hacer las obras de Arroyo Maldonado y Vega. Para financiarlas pidió un crédito a Banco Desarrollo de Brasil. Ese banco aportará una parte del financiamiento y el resto el Banco de la Ciudad. Los créditos del banco brasileño se tramitan a través de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. El banco brasileño y el organismo ALADI piden que a la ciudad le salga de garante el Banco Central de la República Argentina. Lo que dice el Banco Central es que si el mismo sale a dar la garantía a la ciudad y el gobierno porteño no paga, es el Banco Central el que tiene que hacerse cargo de la deuda. Por lo tanto, el Banco Central le pide al Banco Ciudad que constituya garantías para poder autorizar el crédito, y las garantías que le pide son a través de títulos públicos. Es por una reglamentación del Banco Central. Para reemplazar los títulos, el Banco Ciudad propuso dar fondo de coparticipación. Eso no está permitido por la reglamentación del Banco Central, solo es con títulos públicos. Esto se comunicó mediante nota en diciembre al gobierno de la ciudad. De modo tal, dice el Banco Central, es falso que el tema esté congelado en el Banco Central, y también mienten cuando dicen que ellos no saben qué pasa con el crédito. Así como está planteado, la operación no se puede autorizar. ¿Cómo se soluciona el problema según la gente del Banco Central? La ciudad podría buscarse otro banco que tenga títulos públicos y acceder a la garantía que necesita del Banco Central. De otra manera, nunca la va a conseguir. Es muy probable que esto el gobierno de la ciudad lo sepa, y que todo lo que podía decir en el momento de dar una explicación a toda la reprimenda que los vecinos estaban entregándole, algo tenés que decir. Y bueno, si tenés un crédito que está parado y alguna relación había con el Banco Central, metelo al Banco Central, aunque sea por un rato, hasta que salgan aclaraciones de esta naturaleza. Contundente la explicación de Víctor. Lo cierto es que la excusa y el pretexto parecen ser desde el comienzo de su fallida gestión los principales aliados de Macri. Falta de elementos en hospitales y dispensarios porteños. Bueno, frente a una red de hospitales que está muy colapsada por la demanda creciente, imparable de la provincia de Buenos Aires. Eso ha hecho que nuestro sistema de salud esté al borde del colapso. Es mentira que tenemos problemas de presupuesto, es problema de organización, de gestión. De todos modos tenemos... Por supuesto, porque ellos quieren ganar más. Y colegios tomados. No tengo ningún gobierno que me dé más plata para dar aumentos. Es mentira que tenemos problemas de presupuesto, es problema de organización, de gestión. Los 10 kilómetros de subte por año, ¿cuándo van a empezar a construirse? Bueno, le hemos dicho al Gobierno Nacional que sería muy importante resolver el tema Club de París. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Bueno, muy bien. A ver, para retomar un poco el eje de la cuestión de la excusa de Macri tiene que ver con que no presentó las garantías del Banco Ciudad para que el Banco Central le apruebe finalmente el crédito, es decir, la plata con la cual hacer estas obras que tienen que ver con el barrio Belgrano. Sí, no pasa cualquiera, digo, vas a pedir un crédito, claro. Si no lleva ningún... Sí, me dan $100.000. Sí. Buenas tardes, le decís, no, te van a pedir una garantía, cualquier crédito es así. Sí, por eso es raro el argumento, simple, digamos. Por eso me interesó lo que dijo Víctor Hugo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esto lo debe saber y hace esa instancia como de approach, vamos a decir, durante 2 o 3 días instala un tema como discusión que es falaz, digamos. Pero es en cierta forma lo mismo que planteaba, ¿se acuerdan cuando vino Vudú con respecto al plan de viviendas? Que habían presentado proyectos sin los planos, sin la forma de financiamiento, y que por lo tanto eran rebotados por la Nación. Entonces después es la Nación la responsable cuando ellos no hacen las gestiones adecuadas, porque todo eso está arreglado, no hay mucho misterio, creo. Más allá de la chicana política que pueda haber, que te demoren un poco más, un poco menos, lo cierto es que si tenés realmente los avales, eso sale. Sí, pero patear la pelota para adelante, digo, en virtud de lo que le pasó a la gente, termina siendo pocos, y esto es doloroso lo que voy a decir, pero 300, 500, 1000, 2000 damnificados terminan siendo esta señora que perdió todo lo que le costó una vida, terminan siendo poco. Cuando pasaron los 5 o 4 días después del suceso y no quedan los medios, no pasa nada. Ahora, la instalación, de ese mensaje falso, mendaz, tergiversador del gobierno de Macri, es posible porque no hay una repregunta técnica del periodista porque no sabe. Entonces, frente a la respuesta, solo le pone el micrófono
y el micrófono propaga eso, se instala por unos días, hasta que viene un periodista que tiene un equipo, que averigua cuál es la motivación, y tal cual decís, es válido como explicación técnica. Si el periodista tuviera esa explicación antes, apenas salió el tema de la inundación, pregunta, tiene eso cuando Macri o cualquier funcionario dice eso, tiene una respuesta. Pero eso habla de la debilidad de la información de nosotros los periodistas. Sí, la sensación de una falta de control, efectivamente, de los periodistas que sin duda deben ser agentes de ese control público, de la propia ciudadanía que podría y debería estar movilizada en relación con estas cuestiones, de la oposición al macrismo en la capital, que debería ser un agente activo de este control ciudadano, porque efectivamente las explicaciones son muy infantiles. Ahora, las explicaciones infantiles no pasan en una sociedad civil movilizada y crítica, ¿no? Que se puedan dar esas explicaciones, o que se pueda decir alegremente, pueden ya pasar a cobrar el subsidio. Es una concepción muy torpemente empresarial de la cosa pública, ¿no? Bueno, se inundó, pase usted a cobrar el subsidio. Sí, hay una cosa precaria en todo, ¿no? Es una cosa muy precaria, muy improvisada, muy torpe, y efectivamente yo coincido en que eso funciona como explicación, y allí hay un problema que no es solo del macrismo. Ahí el tema... A ver, ¿cómo? En el peor de los casos, supongamos que el subsidio o que el crédito no sale por lo que fuese, que de hecho sabemos que no es así, es porque no terminan con cumplir con los trámites y las garantías que tiene que hacer el gobierno. Ahora, si yo tengo la responsabilidad de gobernar y me pasa en la ciudad y veo que por un camino no puedo encontrar la solución, como gobernante no me puedo cruzar de brazos y decirle no es culpa mía, es culpa del otro. Nosotros, quienes tenemos la obligación de gobernar, tenemos que buscar soluciones. Y de otra manera, y soluciones a corto plazo, que son con pequeña obra, que seguramente la ciudad tiene recursos para hacerlo, y seguir buscando, digamos, las grandes obras con recursos de mayor monto a través de crédito. Pero esto de cruzarme de brazos y pasar la responsabilidad al otro, me parece que tenemos que terminar, y quienes tenemos la obligación y quienes han confiado el pueblo con su voto y que tenemos que trabajar día a día para por lo menos ir dándole garantía y respuesta, tenemos que terminar con esta excusa que siempre es culpa del otro y no nuestra. Hay que asumirla, hay que salir a explicar y tratar de salir a buscar respuestas. Respuestas a veces a corto plazo y por supuesto seguir avanzando en respuesta a largo plazo. A ver, Tigresa. Claro, lo que pasa es que es el deporte nacional de PRO, lo dijo en el informe, ¿no? El de echar la culpa al otro. La verdad que concuerdo realmente con Camó por ese tema, porque ya que y para ellos es mucho más fácil, en vez de salir a buscar en otro lugar o otro banco que le garantice el crédito, para eso es más fácil, y aparte matan dos pájaros de un tiro. Culpar a la nación de que no le dan las garantías para el crédito y decir no podemos hacer nada porque no tenemos el dinero. Sí. Qué raro, ¿eh? Señores, vamos a un corte, ya volvemos, dale.